Estás en vivo, ahí está. Pues bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes los que estén viendo este en vivo y también a los que vayan a ver la repetición o la grabación que se va a quedar aquí en la página de Calai. Pues bueno, agradecerles mucho su presencia, agradecerles mucho el interés y sobre todo pues se entiende, ¿no? El interés porque pues también no solamente es el tema, sino también es el expositor. Que es un conocedor de los archivos eclesiásticos. Así que vamos a presentar primero a Carlos. ¿Quién es Carlos? Para luego darle, sin mucho preámbulo, para que podamos ya escucharle a él. Muy bien, Carlos Mendoza Alonso es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha tomado distintos cursos sobre archivística eclesiástica, incluyendo la Pontificia Universidad de México y la Universidad Complutense de Madrid. Participó y también trabajó para el apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México, conocido como ADABI, en el traslado, clasificación y organización de todos los acervos documentales que conforman el archivo histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, Ajayuc. Desde hace 9 años, trabaja para la Arquidiócesis de Yucatán como coordinador general del Ajayuc, dirigiendo distintos proyectos, entre ellos el de la catalogación de las series documentales que conforman al archivo histórico del Arzobispado de Yucatán, en colaboración con estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha impartido conferencias relacionadas a su experiencia en el ámbito de la gestión documental y la importancia de los archivos históricos eclesiásticos. Entonces, les dejamos con Carlos y bueno, agradecerle también a Carlos por haber aceptado dar esta conferencia. Les dejamos en buenas manos. Entonces, les dejo aquí con Carlos. Entonces, tu espacio. Bueno, muchas gracias, maestro Ezer. Y antes que nada, pues agradecerles al equipo por la invitación y a todos los que nos están viendo y que posteriormente también nos verán, ¿no? Es un gusto sobre todo el poder compartirles un poco de mi experiencia y un poco también de la información que se resguarda en el archivo histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, que es un poco de información que se puede utilizar para distintos temas, incluyendo como el que se presenta en el título, ¿no? El arte sacro durante la Guerra Social Maya, visto a través de los inventarios parroquiales, ¿no? Vemos aquí un ejemplo del arte sacro en Yucatán, un retablo que corresponde a la iglesia de Calakmul. Y también vemos la bóveda y el retablo de la iglesia de Tzilán de Bravo. ¿Por qué les menciono, o más bien por qué les presento estas dos imágenes? Porque precisamente estamos hablando de un tema que al referirnos a la historia de la iglesia eclesiástica es un tema que llama siempre la atención, ¿no? La iglesia católica custodia distintas variedades de obras artísticas, siempre constituidas para la veneración hacia lo sagrado, ¿no? Eso siempre hay que remarcar, que el arte sacro se construye para ser venerado, ¿no? A veces pierde su valor devocional por ciertas circunstancias, coyunturas a veces, ¿no? Que hace que muchas veces ese tipo de arte plasmado en esculturas, pinturas, mosaicos, terminen en museos, como el que se encuentra en el Museo de Arte Sacro, ¿no? Donde adquiere otro tipo de valor, incluso un poco más artístico, ¿no? Y prueba de este valor y es que en Yucatán, pues no ha sido, la iglesia yucateca no ha sido la excepción a lo largo de toda su existencia, desde 1542 hasta la actualidad, pues ha resguardado mucho de estas obras, ¿no? Prueba de ello son estos grandes estudios que han hecho grandes especialistas y amigos, como el doctor Américo Bretos o la doctora Berta Pascasio Guillén, que han dedicado prácticamente una vida a poder darnos investigaciones profundas sobre qué tipo de arte se construyó durante la época neohispana, porque mucho tiempo se creyó que no hubieron como tal
obras de este tipo, porque siempre se ha remarcado que el obispado de Yucatán ha sido pobre, pero repito, gracias a ese tipo de estudios podemos ver que a lo largo de la historia de Yucatán ha habido una gran diversidad de este tipo de arte sacro. Y pues también muchos de los que pienso que los que lo están viendo me van a dar la razón, ¿no? En esas comunidades como Izamal, como Jalachó, como Valladolid, bueno, sobrevivieron muchos de este arte hasta la actualidad. Bueno, otro título que estaba al principio, ¿no? Es la Guerra Social Maya, iniciada en julio de 1847 en los pueblos de Tepic y Tijosuco, al oriente del estado de Yucatán. Bueno, pues es un tema ampliamente estudiado, ¿no? Es un tema que se ha estudiado desde el ámbito económico, demográfico, político, social. Es un ejemplo de ello, ¿no? Y pues me llevaría todo el tiempo a hablar de los autores de todos estos estudios, ¿no? Pero también hay una parte de esta coyuntura histórica que no se ha estudiado de manera profunda, de manera extensa. A la que me refiero es a la pérdida del arte sacro, ¿no? Y toda su diversidad, y en lo que se incluyen obviamente ornamentos y las alhajas que normalmente se utilizaban para embellecer aún más estas representaciones artísticas dedicadas a la veneración y a la devoción de los santos y santas. Bueno, el tema, pues ya hablamos de la Guerra Social Maya, ahora vamos a hablar de las fuentes, ¿no? ¿Cómo podríamos estudiar este tema, ¿no? del arte sacro en Yucatán? Bueno, a través de una serie documental, un corpus de documentos resguardados en el archivo histórico del Arzobispado de Yucatán, y por eso precisamente esta lámina tiene ese título, ¿no? La serie Inventarios Parroquiales del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, ¿no? Bueno, primero les presento, o más bien les digo qué es el Archivo Histórico del Arzobispado. Es el archivo, el acervo documental que resguarda la historia administrativa de la Iglesia Católica a lo largo de la historia de Yucatán, desde su instauración en 1542. Ya se le había nombrado un obispo a este reciente fundado obispado, y por lo tanto, al haber obispo ya empieza su administración, ¿no? Entonces, el archivo histórico de la arquidiócesis guarda precisamente todo este legado, ¿no? Obviamente estoy hablando solo del obispo, pero dentro del marco de la jerarquía eclesiástica existía el provisor, existía el vicario general, existían los párrocos, existían desde el clero regular los franciscanos, los jesuitas, etcétera, ¿no? Entonces, todo este enmarcado administrativo, pues, repito, conllevó una administración. Entonces, lo que se resguarda en ese archivo es la documentación que emanó de esta administración, ¿no? Entonces, en el marco también de este archivo se encuentra una serie documental. Hablando de la archivística, pues el archivo se divide en dos grandes secciones: gobierno y justicia. Entonces, la serie Inventarios Parroquiales está dentro del marco de la sección gobierno. ¿Qué son los inventarios parroquiales? Está compuesta por documentos que registran los bienes, muebles e inmuebles de carácter histórico, artístico y documental del Arzobispado de Yucatán. Es decir, que son documentos de orden administrativos. Normalmente estos inventarios emanaban directamente de la parroquia. ¿Por qué? Porque normalmente el obispo, por ejemplo, en el marco de las visitas pastorales, le ordenaban a los sacerdotes poder realizar un enlistado donde muchas veces contextualizaban qué es lo que se resguardaba y qué es lo que ya se había perdido, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan un control de qué es lo que hay y en qué cantidad, ¿no? En ese listado, que más adelante voy a presentarles un ejemplo de un inventario, se anexaban ornamentos, alhajas, el mismo archivo histórico parroquial,
Otro motivo de por qué se realizaban los inventarios era el cambio de párroco, porque ante la muerte de un párroco, ante el cambio por una permuta, etcétera, ¿no? Entonces, repito, es un corpus de orden administrativo que tiene mucha información relacionada a lo artístico, al arte sacro y los ornamentos, alhajas, repito, y muchas veces se contextualizaba el por qué se hacía este inventario, ¿no? Pues por lo tanto tenía información importante. En ellos se encuentran registros de los bienes considerados patrimonios de la Iglesia Católica, ordenados de forma cronológica, que permite visualizar lo que existió o aún existe, ¿no? Un poco de lo que ya les decía, ¿no? Hay una lista con a veces establecían listas con descripción detallada, generales de iglesias, del mismo retablo, de la imagen, de las alhajas, de los ornamentos, de la propia infraestructura, ¿no? Entonces, este corpus documental que estoy citando, en el marco, repito, de este archivo histórico diocesano, está conformado por 7 cajas, con un total de 102 volúmenes, divididos en 12 libros, 81 legajos y 9 expedientes. Su cronología abarca de 1784 hasta 1929. Entonces, ahora bien, el tema, más bien los documentos que les voy a presentar, están resguardados dentro de la caja 227, ¿no? Entonces, ya les estoy citando los documentos que les voy a presentar a continuación. Bueno, el 19 de febrero de 1848, el entonces obispo José María Guerra dispuso una carta circular a todos los curas párrocos de la diócesis de Yucatán, señalando la necesidad de que realicen un inventario de todas las alhajas y ornamentos de sus iglesias, ¿no? Obviamente, esta disposición carta circular, fue también, anteriormente pedida por el gobernador de ese entonces, el señor Santiago Méndez. ¿Por qué? Por una cuestión meramente precautoria, ¿no? Por lo menos desde el discurso oficial así fue. Hay un documento en la que el gobernador se dirige al obispo José María Guerra diciéndole esto, que es una cuestión meramente precautoria ante la cuestión bélica que estaba sucediendo en ese contexto, en el contexto yucateco, ¿no? Entonces, después el obispo, repito, manda una carta circular pidiendo un inventario a todos los párrocos. Bueno, aquí les presento la transcripción de dicha circular, no lo voy a leer completamente, pero pues se los presento porque pienso que posteriormente lo pueden consultar para que sepan aún más el contexto del que les estoy hablando, ¿no? Bueno, pues vamos a leer 2 líneas, ¿no? Obligado el excelentísimo señor gobernador a extender su atención sobre todos los objetos de importancia para prevenir en lo posible los efectos de la guerra bárbara que han declarado los indios sublevados, teniendo presente que la destrucción y el exterminio es el resultado inmediato de que se siga la ocupación que hacen de algún lugar, ¿no? Y ahí les cito el documento, el archivo histórico del arzobispado de Yucatán, sección gobierno, serie inventarios, caja 227, expediente 4. Bueno, aquí un ejemplo de un inventario que se realizó cumpliendo la orden del obispo en esta carta circular, ¿no? Aquí normalmente ese es el formato que se utilizaba para estos inventarios, ¿no? Se establecía, se ponía un título, si se estaban hablando de ornamentos, si se estaban hablando de vestidos, si se estaban hablando del archivo histórico parroquial, ¿no? Y obviamente se establecía el nombre de la parroquia, y hay que recordar que cada parroquia tenía sus auxiliares, ¿no? Entonces normalmente se adjuntaba no solamente el inventario de la parroquia o de la cabecera, sino también de las iglesias auxiliares, ¿no? Un ejemplo es Concal, donde actualmente estoy hablando, ¿no? Como parroquia tiene sus auxiliares, que es la iglesia de Chablecal, la iglesia de Xcuyum,
Ya pues ustedes sabrán igual más de qué estoy hablando, ¿no? La cabecera, parroquia y sus auxiliares. Aquí también presento una carta de tipical, un inventario de tipical. Bueno, a 2 meses de dicha disposición y de 2 meses en donde los párrocos de forma inmediata enviaron sus inventarios, el gobierno civil le pidió de manera urgente apoyo a la Iglesia Católica a través de la hipoteca de las alhajas de oro y plata y ornamentos que conformaban para ese entonces una de sus mayores riquezas a nivel económico. El obispo Guerra procedió a enviar la circular que correspondió a favor de la citada petición. La respuesta por parte de los curas párrocos fue casi inmediata. Volvieron a enviar sus inventarios, pero en esta ocasión ya se formó un corpus, un expediente, un legajo, en el que se agregaba la tasación oficial de esos ornamentos, alhajas e imágenes, es decir, lo que consideraban de valor para poder vender, ¿no? Y está bien interesante porque ese documento, aparte de que presenta la lista dividida por parroquias de todos sus ornamentos, alhajas y demás, la tasación y también lo que se debía, cómo proceder, ¿no? Que tenía que, por ejemplo, recopilar todo en la catedral de Mérida para enviarlo a la iglesia principal de Campeche, para que posteriormente fue enviado a Cuba y vendido todo, y que se venda todo esto a Europa y enviar parte también a Nueva Orleans, Estados Unidos. Aquí les presento la portada de dicho documento. Bueno, desde aquí no lo logro leer, pero pues aquí lo dejo para que posteriormente lo puedan consultar. Aquí un ejemplo de lo que les decía. Las alhajas, presentan las alhajas. Creo que este es de Chick Bull, creo. Sí. Para el 17 de abril del mismo año, el gobierno de Yucatán ya le notificó al señor obispo José María Guerra el cómo iban a trasladar los objetos, su valor total monetario y el lugar de destino de las mismas, La Habana, Cuba. Repito, pero sí partió toda esta pues alhajas y todo lo de valor partió, repito, de Campeche a La Habana, Cuba, para posteriormente ser vendido. Sí, aquí les presento el documento. Este desgraciado suceso que estuvo siempre en la provisión de su excelencia, la necesidad urgentísima de sostener y aumentar para este caso las fuerzas del gobierno, con el fin de liberar de su total ruina, si no el todo, al menos el resto del Estado, y la falta absoluta de recursos, ¿no? Entonces, aquí se los dejo, prácticamente está diciendo que necesitaban vender todos esos objetos de valor para poder costear la lucha contra los sublevados, ¿no? Actualmente se halla, bueno, aquí menciona, ¿no? Conducidas en el bergantil de Guerra, el Nervión, que se halla actualmente en Cisal y debe salir para La Habana precisamente el miércoles inmediato, ¿sí? Bueno, algo que me parece también interesante es que presentan un avalúo final, ¿no? Donde dicen cuánto cuesta todo, cuánto costaba todo lo que recopilaron. El avalúo determinó que todos los objetos proporcionados por la iglesia ascendían a un total de 51,390 pesos medio real. Bueno, en los inventarios realizados por los sacerdotes destacan las proporciones, materiales y otras especificaciones
en torno al objeto litúrgico entregado, en el que se destacan obviamente las de oro y plata. Bueno, aquí les presento la lista de parroquias junto con la factura del total de los objetos cotizados, sus custodios y notas aclaratorias. Vean todo lo que se entregó, porque repito, esta es la lista de lo que se entregó por cada parroquia. Vamos a leer la nota, dice, que en la presente nómina hemos advertido nosotros, los que suscribimos, comisionados por su señoría ilustrísima, por el superior gobierno, para presenciar los inventarios y avalúos de las alhajas, no se expresan por equivocación una custodia sobredorada de la parroquia de Cenutillo, una patena de plata de Copón, de la de Tzemul, 10 sortijas de la señora de Lima de Maní, las potencias y rosetas de oro de la corona del Señor de la Conquista y 10 jarras de plata de la Santa Iglesia Catedral, que fueron conducidas. El documento que hemos presentado forma parte de un expediente extenso que relata todo el desarrollo de la transacción económica que se realizó a raíz de la hipoteca de los objetos inventarios. En ellas incluso muestran las advertencias que el clero católico le expone al gobierno civil, si en algún momento no se devolvía el dinero fruto de las ventas, ¿no? Cabe destacar que yo no he extendido esta investigación para poder decir que se le haya devuelto este dinero a las instancias eclesiásticas. Bueno, haciendo un poco del análisis con esa fuente, con ese corpus documental presentada, pues sale o emana este tema, ¿no? Desaparición y recuperación de imágenes, alhajas y ornamiento y quema de iglesias, ¿no? Como les mencioné al principio, aparte de la relación del arte sacro, llamámoslo así, a este corpus de obras artísticas, pues anexaban los párrocos cartas y oficios, o cartas oficiales, más bien, al obispo, en la que pues expresan su experiencia, lo vivido con respecto a los alhajas, imágenes y ornamentos que fueron quemados, que fueron robados, no solamente por los sublevados, sino también por el ejército estadounidense, y toda su experiencia o la crónica que vivieron durante pues este proceso, los primeros años de la guerra social maya, ¿no? Asimismo, se señalan la forma en que muchos de ellos fueron recuperados y enviados a la Catedral de Mérida o curatos cercanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Razón de los inventarios que contienen vasos sagrados, ornamentos que se han podido salvar, pertenecientes a iglesias y otras cosas de los pueblos que por desgracia han sido ocupados por los indios alzados, Ecpés, Pisté, Tijolop. También hay notificación de haberse salvado la mayor parte de las alhajas de las parroquias de Chemash, Dabalam y Ixcam, pero no habiendo llegado oficialmente los inventarios respectivos al gobierno eclesiástico, no se hace ahora la publicación como se verificará particularmente, ¿no? Entonces vemos cómo se va armando un corpus documental mucho más interesante a solo establecerse relaciones de objetos litúrgicos, ¿no? Entonces ya nos están contextualizando qué es lo que sobrevivió al paso de los sublevados o al paso de los ejércitos o todo lo que sucedía en este marco de la guerra llamada guerra social maya. Obviamente también se expresan en las crónicas de los relatos de quema de iglesias, retablos, mutilación de ojos, efigies, robo de ornamentos y alhajas por parte del ejército estadounidense. Bueno, vamos a leer parte, 2, 3 líneas de este documento que transcribí para ustedes con todo gusto, ¿no?
repito, seguimos hablando de la caja 227, de la serie Inventarios, del archivo histórico del arzobispado de Yucatán, ¿no? El ilustrísimo y dignísimo señor obispo diocesano, doctor Don José María Guerra, Peto, 25 de diciembre de 1848. Mi reverendísimo padre y señor, el objeto de esta es manifestarle que la causa del presbítero don Remigio Vázquez se ha concluido, y ayer por la posta camino para esa capital el haberse tardado fue por haberse mandado al pueblo de Xmul. Ignoro mañana sale de esta villa conduciéndolo para la capital por mandado del general don Sebastián López de Yergo. El estado de esta parroquia, 8 puertas le zafaron y 5 ventanas. Los ornamentos botados en la sala los he arreglado, y muchos ornamentos faltan que dejaban los padres en varios pueblos. Andaban también en algunos ornamentos que pertenecen a varias parroquias. Sobre alhajas ha aparecido la lámpara, el viso y la urna de la majestad. Toda la plena le quitaron, según el padre Vázquez, que los americanos lo hicieron. Estando él preso, el padre Meso me entregó 2 candeleros de cáliz sin cuchara y un platito perteneciente a la residencia que dio por perdido, un cáliz sin pie, sin cuchara y sin patena, y un incienso, sin naveta ni cuchara y 2 cadenas menos. Y quedó haciendo diligencias de ver si era uno más, porque los soldados constantemente están vendiendo plata de iglesias y para ellos todo es botín. Los americanos que fueron a esa capital llevaron alhajas de iglesias como 5 arrobas de plata, y dicen que hasta una custodia de Tixmehuac se encontró y se le dio al interior de dicho pueblo por doctor Eulogio Rosado. Los últimos americanos que pasaron los pusieron en la iglesia y subieron al coro por no tener llaves, y empezaron a arrancar las hojas de las tribunas para quemar. Ya le habían puesto puntales a la puerta de la iglesia para zafar y quemar cuando me avisaron y los demandé. El órgano se lo llevaron los indios. Nuestro padre, bueno, eso ya finaliza, ¿no? Incluso dice, sobre los indios no se mueve de Tijosuco. El viernes hirieron a 4 oficiales y un soldado muerto. A los americanos les hicieron 2 oficiales en el PES. Les hirieron, perdón. Es cuanto ocurre por este rumbo, ilustrísimo señor Pedro Bayo, ¿no? Entonces vemos hasta una crónica, no solamente relacionado al arte sacro, sino una crónica de los sucesos en general, de lo que sucedía en cada pueblo, ¿no? Entonces vamos agregando cada vez más sucesos que están relacionados a la pérdida también del patrimonio, ¿no?, artístico y todo lo que conlleva, ¿no? Ya hablamos de la venta de alhajas, ornamentos por parte del gobierno civil. Ahora estamos hablando ya de la destrucción, ¿no?, directa por parte de los por parte hasta incluso del ejército estadounidense, ¿no? Que pues ya los expertos en este tema de la guerra social maya pues ya podrán referirnos un poco del actuar general de los soldados estadounidenses, ¿no? Y el apoyo que se le pidió a este ejército para poder luchar en contra de los sublevados. Bueno, otro tema que puedo resaltar de este corpus documental, pues es la acción de los sacerdotes, ¿no? Hay que recordar que estoy analizando un pequeño corpus documental desde la perspectiva de los sacerdotes, ¿no? Eso también siempre hay que recalcar, que estoy describiendo lo que he encontrado en la administración de la Iglesia Católica, pero vista, repito, de sus agentes, que su principal agente siempre va a ser el sacerdote, el cura. Bueno, otro tipo de información que proporcionan los expedientes y legajos que conforman la serie descrita es el accionar de los curas párrocos y vicarios ante los saqueos, lo pongo entre comillas, porque repito, es lo que ellos reportaban, saqueos que realizaban los sublevados y ejércitos de los objetos litúrgicos que consideraban valiosos a nivel monetario y divino. Trasladaron las imágenes más importantes a otras parroquias o las escondieron en cuevas, paredes o lugares que para ellos eran apropiados
para asegurar los objetos, ¿no? Aquí presento otra transcripción de un documento que tiene relación con lo que ya les expliqué, ¿no? Dice: señor obispo, con el motivo del incendio del pueblo de Tabí, auxiliar a esta parroquia de mi cargo, la imagen de la Santísima Virgen de aquella iglesia fue conducida a esta cabecera para no exponerla a la violencia con que los bárbaros, entrando, profanan los sagrados templos, burlándose de sus sagradas imágenes. No había podido poner en el conocimiento superior de vuestro Señor Ilustrísimo este acontecimiento por mi salud quebrantada, la que con el favor del Señor he recuperado, y como me puede suceder que sitiado este pueblo nos vemos en el caso de salir, quisiera que vuestro Señor Ilustrísimo se digne indicarme si convendrá llevarla conmigo hasta conducirla, si posible, fuera a esta ciudad, como se verificó con el santo patrón de Chimul. Pues los fieles todos de esta población tienen un admirable empeño de no dejarla, ¿no? Si llegase el caso referido, ¿no? Pues ya pienso que los que estudian, incluso hasta los propios cronistas o interesados de esos pueblos, incluyéndoles de Xmul, creo que es ese documento Xmul y del pueblo de Tabi, pues es un tesoro, digámoslo así, en cuanto a información, con todos los que nos dice eso, no solamente desde la visión o perspectiva del arte sacro, sino en general. Y bueno, y este documento, igual, que aquí les cito y transcribo, pues habla de una ciudad que siempre ha sido importante en el marco de la administración, no solamente civil, sino también desde la perspectiva también de la iglesia, que es Valladolid, ¿no? La segunda ciudad más importante históricamente hablando en la provincia de Yucatán, ¿no? Dice: está fechada en Campeche el 26 de marzo de 1848. Le leo las primeras dos líneas, ¿no? Con profundo sentimiento participo vuestro ilustrísimo, desagradable e inesperado paradero que tuvieron las principales alhajas de la iglesia de Valladolid, la que con esmero había procurado sacar de la infortuna ciudad cuando se trató de levantar el campo, ¿no? Y aquí sigue habiendo una crónica, no solamente de la parroquia, sino también de sus auxiliares, como es Guayma. Habla también de Navalam, de Tixcacaltuyul, y pues también habla de la crónica del vicario, de todo lo que aconteció, y no solamente, repito, desde la perspectiva del arte sacro, ¿no? Entonces, por eso también pienso que esta serie documental cobra aún más valor a nivel de información. Y aparte, hasta como chisme, ¿no? Eso es bien interesante. Aquí igual les presento una carta que me pareció muy interesante, porque aquí nos habla de la muerte de un sacerdote, o no, más bien el secuestro de un sacerdote que fungía creo que como vicario de la parroquia de Ticul, si no mal recuerdo. De todos modos, ahí lo dejo para que practiquen su paleografía y puedan consultar esta carta, ¿no? Y bueno, es lo que he sacado del análisis de este corpus documental, que se los he resumido, ¿no? Y obviamente también es una invitación a que ustedes lo consulten aquí en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, porque obviamente no es la única fuente primaria que se resguarda. Tenemos otras series documentales que están relacionadas a este periodo histórico, estoy hablando de 1847 hasta el 50, 60. Hay otras series como Obispos, como Mandatos, como Cuentas de Fábrica, como la misma serie Correspondencia, que podrían complementar un poco más de esta perspectiva administrativa y religiosa, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, ¿no?
de qué es lo que ellos vivieron con respecto a este inicio de este suceso histórico llamado Guerra Social Maya, ¿no? Y pues esa fue mi intención y mi propósito al presentarles esta exposición, ¿no? Entonces, pues estoy abierto también a las preguntas para poder esclarecer un poco más este tema. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que con esto que nos has intentado acá resumir, fácil, ¿no? Saldrían, a ver si alguien se anima, ¿no? Algunos se animarían, ¿no? Salen esas 2, 3 tesis de licenciatura, ¿no? Al menos, ¿no? Son, digamos, una fuente que tal vez no se ha incluido, digamos, en la historiografía, tanto como se pudiera, se debiera. Entonces, nos da una perspectiva como distinta, ¿no? Porque como tú has mencionado, cuando hablamos de guerra, ¿no? Social maya, y lo intentamos vincular a una dimensión religiosa, muchas veces nos vamos directamente, ¿no? A la cruz parlante y a todo ese tipo de rollos, pero no a este tipo de relación, ¿no? Que se tuvo, digamos, con este catolicismo institucional. Entonces yo creo que valdría mucho la pena. No sé, hasta se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Que normalmente de pronto afloran en épocas o de crisis o momentos de crisis, pues digamos en espacios religiosos o en el ámbito religioso, pues digamos son las visiones y lecturas apocalípticas, ¿no? Decir, sí. Entonces tal vez también sería, ¿no? Digamos una posible entrada, ¿no? Para intentar leer estos inventarios, sí, que tú nos das. Bueno, tenemos un par de preguntas. Yo tengo un par de preguntas que también hicimos aquí desde Carlay, pero vamos a empezar. Veo que hay una en Facebook. Sí. Algunos mensajes. Bueno, Rodrigo, bueno, está Rodrigo allá, Rodrigo Gómez. No, hay un emoji. Bueno, agradecer, ¿no? También saludos al líder. Sí, porque creo también que nos está ayudando bastante ahí de ese lado de contigo, ¿no? Con esta transmisión, cuestiones técnicas que a veces a varios se nos dificulta. Entonces, agradecerle también a Rodrigo. Y bueno, Leobardo Kostek es una pregunta, dice, ¿se siguen inventariando los bienes de los templos de los pueblos? Dice, sí. En la parroquia de Yaxcabá se han ido perdiendo muchas piezas en los diferentes templos en estos últimos 5 años. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Se siguen inventariando los bienes de los templos de los pueblos? Antes de responder a esa pregunta, quisiera igual puntualizar lo interesante que mencionaste hace un momento, ¿no? Que estas cuestiones bélicas en los imaginarios colectivos en los pueblos siempre se establecen, ¿no? Que, por ejemplo, en la guerra tal persona escondió una imagen en la cueva, ¿no? Porque ahora estamos hablando de la guerra social maya, pero pues también ha habido otros sucesos históricos, como por ejemplo el gobierno de Salvador Alvarado o la guerra cristera, ¿no? Entonces, yo creo que pues esta fuente, este corpus documental, pues nos acercan un poquito a darle respuesta a estos imaginarios colectivos, ¿no? Pues también esa es la intención al presentar este corpus documental, ¿no? Con respecto a la pregunta, sí, están obligados ciertamente en la cuestión administrativa, como toda institución, los párrocos deben realizar sus inventarios, ¿no? Pero obviamente esto siempre está mandado por la cabeza de la diócesis o del arzobispado, en este caso, pues, el arzobispo, ¿no? Pues, aquí menciona que en los diferentes templos, en los últimos 5 años se han estado perdiendo. Bueno, pues ya ven que no es nuevo, ¿no? Y pues a veces no es culpa del párroco, a veces es la misma coyuntura o las circunstancias que hace que se pierda, ¿no? Pero sí, como toda institución, siempre se tiene que esclarecer qué se resguarda o qué se administra.
Me imagino que digamos, esos inventarios, me imagino que si son, digamos, todavía no es algo que se pueda acceder, ¿no? Fácilmente. No. Estamos hablando de un archivo histórico del que tú Exacto. tienes ahí, ¿no? Exactamente. Y repito, como toda institución que aún sobrevive, pues tienen su archivo corriente, su archivo de concentración y su archivo histórico, ¿no? Entonces, incluso hasta su archivo histórico, al ser una institución privada, pues también puede decir no se consultan, ¿no? Pero en este caso, pues estamos hablando de un archivo que actualmente y afortunadamente está a consulta para la investigación histórica. Bien, bueno, hay otros 2 saludos de Karim González Ruiz, allá simbólicamente. Saludos. Un saludo. Saludos, Karim. A Anaí Mendoza, ¿no? Saludos a todos, es un gran privilegio escuchar al historiador Mendoza, ¿no? Muchas gracias, Anaí. Casi todos coincidimos con eso. Gracias. Bueno, hay una pregunta de Manuel Torres, dice, ¿qué sucede si se presenta el supuesto de que se encuentran estas imágenes enterradas o guardadas durante el proceso del conflicto? ¿Cuál sería el proceso para diagnosticar su antigüedad y si corresponden a dicho evento? Bueno, buena pregunta. De hecho, estos archivos parroquiales, estos inventarios parroquiales pueden servir como una prueba histórica, ¿no? Por ejemplo, si la imagen que se recupera coincide con la descripción que está en el inventario parroquial, se pudiese realizar una gestión para poder recuperarlo, ¿no? Obviamente, pues intervienen otros especialistas, ¿no? Como historiadores del arte sacro, como antropólogos forenses, restauradores, que pudiesen intervenir para poder decir, sí, estamos hablando del mismo objeto que se recuperó en una cueva, ¿no? Por decirlo así. Y entonces, sí, tiene también, aparte de tener un valor histórico, también tiene un valor legal el inventario parroquial. No había dicho que solamente, perdón, ahí está, perdón, no había activado mi micrófono. Nada más como recordando que nada más tú nos comentaste que es una síntesis, seleccionaste algún par de cosas que no quiere decir que sea todo lo que hay en este inventario. Pero en esta revisión que tú hiciste del proceso de catalogación y toda la cosa esa, entonces, tú podrías decirnos, digamos, en modo panorámico, ¿no? Es decir, la cuestión espacial, es decir, hay más información sobre parroquias, templos de algunas zonas en específico, no sé, por ejemplo, de la zona de Campeche, de los Chenes, o más del Oriente, bueno, que al menos, digamos, por el conflicto que estamos viendo, ¿no? Que tiene que ver un poco más en el Oriente. Sí. Pero, digamos, en términos generales, ¿cómo, digamos, cuál sería como esta... Sí, claro. Esta imagen, digamos, ¿no? De lo que podríamos encontrar allá. La relación o inventario general de los ornamentos, de las alhajas, es de todas las parroquias, pero por ejemplo, lo más general que lo mandaron desde las parroquias que no fueron afectadas directamente por la cuestión bélica, ¿no? Entonces, estas cartas oficios, estas crónicas, que como bien dices, seleccioné, porque estamos hablando de unas 200 cartas más o menos, oficios, pues provienen de la parte que sí fue afectada, donde sí se quemaron iglesias, donde sí se destruyeron imágenes, donde sí se resguardaron también esos objetos, donde sí hubo el paso también de estos distintos ejércitos, bueno, yo sí les llamo, ¿no? Entonces, sí, es sobre todo la parte oriental. Es decir, estamos hablando de lo que se perdió, ¿no? Entonces, están dando noticia de esto, que obviamente viene acompañado
de un inventario, porque posteriormente, ya en los años 50, 1850, 52, vuelven a enviar otros inventarios, ¿no? Entonces, si comparamos el inventario que se hizo 2 meses antes de que se envíe todo para vender, luego comparamos el inventario que se hizo durante y el después, pues ahí están las cartas oficios de estos curas, ¿no? Donde vamos a hacer una reconstrucción histórica de lo que estuvo, de lo que se vendió y de lo que se perdió. Órale. Pues hay todo un proyecto de investigación allá para quien no quiera analizar, ya, Claro. ya problematizaste el proyecto. Mira, a ver, otra pregunta que pudiéramos hacernos y también aprovechando que tú ya los revisaste un poquito más, ¿no? En esta sección de inventarios, ¿hay alguna referencia, alguna mención o algo que digamos, a los que decidan abordar este tema, esos documentos, pudiera ser que también nos hablen un poco de aquellos que, digamos, por usar la palabra, saqueaban o sacaban o extraían, destruían imágenes de las iglesias? ¿Tú crees que de pronto haya mención, digamos, de una, aunque sea superficial, una perfilación de estas personas que, más allá de que si son sublevados, es decir, Sí. o solamente esa era la referencia, ¿no?, que se Pues daba a las personas que... lo más interesante con respecto a establecer un perfil es que siempre están mencionando al ejército estadounidense como los que ¿Sí? saqueaban más. O sea, sí, sin duda, ¿no? Obviamente, al calor de los disturbios, pues sí habían mayas que cortaban cabezas, quitaban ojos a los santos, ¿no? Pero los que adrede para poder tener recursos, pues los que realmente robaban y saqueaban el ejército estadounidense, ¿no? Y me parece interesante que también los curas lo remarquen, ¿no? Lo remarquen, ¿no? Porque pudiese entender que hablen de los sublevados, pero estamos hablando de que creo que lo más descarado que haya sido que desde la parte oficial sea el ejército que contrataron para ayudar en contra de la sublevación, pues sean los que saqueaban más, ¿no? Entonces, a mí, en lo personal, me parece muy, muy interesante y creo que es lo más cercano a construir un perfil. Yeah. Oye, entonces, digamos que al menos podía verse así de primera, ¿no? De una primera mirada, una diferencia entre qué se hacía con esos imágenes religiosas, si se era un sublevado maya que sea un estadounidense, Sí. o en el sentido de que, pues bueno, si cuando trataba un sublevado maya, pues hacía este corte de extremidades, ¿no? Y si era estadounidense, solo era como un robo, o algo así, o también había como no, es interesante. Es lo enriquecedor de esta información, porque, repito, prácticamente es una crónica. O sea, te relata exactamente lo que, bueno, no sé si exactamente, pero te relata en la carta lo que según vio el párroco, el vicario, el sacerdote, ¿no? Entonces, repito, es bastante interesante que sea tan detallada en ese aspecto, ¿no? Igual dada la importancia, ¿no? Porque, pues, repito, pues todos estos objetos estaban diseñadas para la veneración, ¿no? Entonces yo creo que era un golpe muy duro poder observar que le queman la iglesia, que el ejército esté raspando el retablo, pensando que está bañado en oro, ¿no? Y los mismos feligreses resguardándose la imagen, ¿no? Se llevan también a su colega, el ejército sublevado, ¿no? Entonces, yo creo que fue un impacto tremendo y por lo tanto, pues tratan de ser muy descriptivos al momento de escribir. Digamos, ahora aquí queremos aprovechar también tu expertise en esto. ¿Cuál sería para ti la sugerencia
para aquellos que de pronto en sus propias parroquias o sus poblaciones hayan escuchado alguna, digamos, desde la tradición oral, digamos, sobre la pérdida o desaparición de alguna imagen derivado del conflicto de la guerra social del 47. ¿Cuál sería la sugerencia? Es decir, si yo, de alguien interesado y que también quisiera ver, pues bueno, a ver si cómo, digamos, esto que tenemos de tradición oral en el pueblo con esta documentación escrita, ¿cuáles serían tus sugerencias para esas personas que de pronto se interesan? Acercarse al archivo histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, ¿no? Tengo la experiencia de que un usuario, y pues, obviamente no voy a decir nombre ni el pueblo, ¿no? En su familia tienen un Cristo que siempre se decía que fue recuperado en una guerra, ¿no? Entonces, a través del inventario parroquial se pudo, coincidía completamente la descripción con la imagen que tenían, ¿no? Entonces, así se pudo empatar la historia, ¿no? A través del inventario parroquial. Y repito, hay otros corpus documentales resguardados aquí mismo que de forma detallada describen muchas de las piezas que aún sobreviven, ya sea en su lugar de origen, que es la parroquia, o en familias, o en capillas, ¿no? Incluso creo que hay una virgen de Tabi que pertenece a Sotuta, que siempre ha sido una incógnita de qué sucedió con la virgen, ¿no? Creo que cité un documento donde dice que fue recuperado en un rancho cerca de Sotuta, ¿no? Y estaba preguntando el párroco qué hacer con la imagen recuperada, si dejarla ahí, llevarlo a su lugar original, ¿no? Entonces, bueno, los especialistas en ese tema, cronistas de Sotuta y de esta parte histórica, pues me puedan decir más del tema, ¿no? Pero yo creo que, repito, sigue siendo una invitación a consultar este tipo de fuentes. Bueno, ya nada más última, y bueno, si es que nadie más hace una pregunta por Facebook, ya una más haríamos. Digamos que, bueno, ya viste que de pronto sobre todo en la zona oriente, podemos ver a templos donde prácticamente ni tienen techo ni nada, y están destruidos y hay como ese rollo, no, pues es que se destruyó por la guerra de Castro. En estos inventarios hay referencias digamos, bueno, digamos, de si hubo ataques con determinado tipo de armas o algo por el estilo. Los quemaban. Esa es la mención siempre. Bueno, he hecho el recorrido, por lo menos en Google Maps, de estas iglesias que mencionas, ¿no? Y coinciden con la información que se establece en estas crónicas, donde se dice que se quemaban las iglesias, es lo que utilizaban el fuego como arma, ¿no? Bueno, sí. Pues bueno, pues... Sí, obviamente, pues... Ajá. A veces esas iglesias ya estaban descuidadas, o sea, tampoco es que estaban en excelentes condiciones, ¿no? Eso también hay que aclararlo, o a veces se quemaban y también tampoco se trató de rescatar, porque la mayoría ya para ese entonces, la mayoría de las iglesias ya estaban abovedadas, ya tenían techo, ciertamente, ¿no? Porque pues antes de mediados del 19, pues sí era común que las iglesias no tuviesen techo, eran de guano, ¿no? Y se quemaban muy fácilmente, pero aquí ya tenían techo, pero también no significa que estaban en excelentes condiciones o que también en el futuro se hayan terminado de caer sus techos, ¿no? Pero sí, pues ese es el trabajo del historiador también, ¿no? La interpretación de estas fuentes. Que repito, sigue siendo desde una visión de un pequeño corpus documental, digamos así, resguardado en el archivo histórico de la Arquidiócesis de Yucatán.
Pues bueno, pues allá Abraham dice, gracias por la gran presentación, Carlos. Muchas Entonces, gracias, Abraham. Un abrazo. También agradecemos mucho la presentación. Realmente creo que has dado muchas pistas para todos aquellos interesados. Esperemos que también eso se vaya reflejando, ¿no? Digamos, en la afluencia de usuarios en el archivo, que creo que también eso es lo que permite que las instituciones vean la importancia de mantener abiertos sus archivos, también Sí. de dar un poco más de recursos para, digamos, para mantenerlos, porque realmente Exacto, es un no, pues enorme sí. trabajo de Sí, no, recursos no es. materiales, recursos humanos, ¿no? Sí, sí, siempre es un agradecimiento a la Arquidiócesis de Yucatán y a apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas, a Davi, ¿no? Por mantener eh, estos espacios y también mantener el entusiasmo por preservar y conservar el patrimonio documental de Yucatán. Pues bueno, hay que aprovecharlo entonces y esperemos que sí. Gracias, dice los feligreses. ¿Hasta qué punto podemos solicitar a las autoridades de la iglesia que transparenten los traslados de las imágenes? No, sí, ya es un tema muy complejo porque pues ya es muy actual, ¿no? Sí. O sea, repito, ante ser una institución privada, la arquidiócesis, pues también se reservan su derecho pues, a mantener su administración, ¿no? Sí, Claro. sí. Ya es otra dinámica, ¿no? Sí, Organizativa, y otra lógica, ¿no? De exacto, reglas y normas. exactamente. Pues bueno, Muchas gracias. muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias de veras por compartirnos eso y que también pues haya palografiado unas cosas que no Sí, es claro, tan con fácil gusto. palografiar esos Sí, documentos. Entonces, muchas gracias por ese trabajo que hiciste, compartirlo desde Caslay. Y pues bueno, eso también pues lo hacemos con el objetivo de que también la gente conozca pues también desde qué recursos, documentación o materialidades pues el historiador trabaja, y desde dónde también uno obtiene información y su respectiva complejidad para también entender esa documentación histórica. Te agradecemos mucho, Carlos. Esperemos que esta no sea la primera ni última vez, ¿no? un De gusto. que vayas compartiendo esta información relativa, pues digamos, a esto, ¿no? Que hemos hecho desde Caslay, hacer historia pública de los pueblos mayas. Y agradecemos mucho también a todos los que nos están viendo, a todos los que estuvieron ahí escribiendo, mandando saludos. Felicitaciones, Carlos Mendoza, Jorge, Doctor, un Victoria. gusto. Gracias. Entonces, ahí, a ver, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos, a ver, en la próxima conferencia, a ver cuál hay. A ver quién se Sí, anima. muchas gracias. Y sí, presentamos en 2024 otro tema con todo el entusiasmo de siempre y agradecerles a todos los que se conectaron, preguntaron y que posteriormente también lo verán. Y un abrazo, maestro Ezer. Nos vemos, maestro Carlos. Un abrazo entonces a todos. Nos vemos. Gracias. Bye.